Vamos a continuar hablando acerca de lo que es las propiedades de los fluidos y en este caso vamos a evacuar la propiedad de la viscosidad de estos. Entonces, primeramente vamos a definir qué es viscosidad de los fluidos y la viscosidad de los fluidos es una propiedad de los líquidos en donde se ejerce una resistencia a la fluidez que se genera a partir del rozamiento entre las moléculas. De esta manera, entre mayor sea la viscosidad, mayor será la resistencia al movimiento. Eh, pues conforme un fluido se mueve, dentro de él se desarrolla un esfuerzo cortante, cuya magnitud va a depender de la viscosidad del fluido. Entonces ya vamos a ver de manera numérica o en unidades cómo se expresa este concepto. Podemos decir también que es la capacidad de adherencia o de resistencia del fluido para fluir libremente debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas de los líquidos, y en el caso de los gases sería choque entre volúmenes. En el caso del esfuerzo cortante, lo vamos a denominar con la letra griega tau y lo vamos a definir como la fuerza que se requiere para que una unidad de área de una sustancia se deslice sobre otra. Entonces ya vamos a ver por qué es importante considerar el esfuerzo cortante y qué es lo que significa y qué unidades son las que tienen en cada uno de los sistemas. Pero vamos a ver un video para tratar de explicar un poco a qué nos referimos Si ustedes toman dos fluidos, uno con una viscosidad alta, por ejemplo aceite, y uno con viscosidad baja, por ejemplo agua, y los vierten en un recipiente y derraman estos en la superficie del suelo a una altura determinada, entonces ustedes van a ver que el agua va a verter más rápido o se va a salir del recipiente más fácil o más rápido que un aceite. ¿Por qué? Porque como el agua tiene menos viscosidad, esta va a tener menor resistencia a fluir, y en el caso del aceite tiene mayor viscosidad, entonces va a haber una resistencia para el movimiento de este. Entonces, una prueba que ustedes la pueden hacer en casa es tomar varios recipientes y probar con diferentes fluidos, con fluidos que son bastante viscosos, por ejemplo la miel, puede ser jabón líquido, alguna salsa o ketchup, por ejemplo, y pueden tomar algunos fluidos que son menos viscosos, por ejemplo, agua, gasolina. Entonces pueden utilizar cualquiera de ellos para hacer la comparación y también pueden ver el efecto que tiene la temperatura en la viscosidad de los fluidos. Pueden meter a la nevera por cierto tiempo todos estos fluidos y dejar otros a temperatura ambiente y ver cuál es el comportamiento que tienen, dejando caer sobre ellos un cuerpo, puede ser una moneda, como en el caso de este ejemplo que lo vamos a hacer así, de este video. Entonces, y ver cuánto tarda ese cuerpo en llegar al fondo del recipiente. Entonces, vamos a ver, utilizamos dos monedas para nuestra prueba y vamos a utilizar dos fluidos. Un fluido que va a ser bastante viscoso, en el caso de la miel, y en el caso del agua, que sería el fluido con menor viscosidad. Colocamos las monedas y las dejamos caer y vamos a observar qué es lo que pasa. Las monedas y las dejamos caer y vamos a observar qué es lo que pasa. Como ustedes pueden observar, en el fluido que con mayor densidad, esta moneda tardó más tiempo en llegar al fondo con respecto al fluido menos viscoso, que en este caso. ¿Cuál era la definición de viscosidad de un fluido? Que era la propiedad de los fluidos en donde se ejerce una resistencia a la fluidez, o sea, se ejerce una resistencia al movimiento, que se genera a partir del rozamiento entre las partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza de atracción en el fluido que es más viscoso es mayor con respecto al fluido que es menos viscoso. La fuerza de atracción entre las moléculas del agua van a ser menores, por eso
va a ocasionar que la resistencia al movimiento sea menor. En este caso, del fluido más viscoso, la resistencia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a ser más, va a tener un valor de viscosidad más alto. Entonces, como comenté anteriormente, primeramente vamos a definir lo que es el esfuerzo cortante, que lo denotábamos con la letra griega tau, y de manera sencilla podemos decir que es una fuerza dividida entre el área. Entonces la definición era que la definíamos como la fuerza que requiere una unidad de área para que una sustancia se deslice sobre otra. Entonces tendríamos que las unidades entonces para esfuerzo cortante sería igual a Newton sobre metro cuadrado para el sistema internacional, lo que equivale igual a Pascal. Y en el sistema inglés sería libra sobre pie cuadrado. Entonces, el gradiente de velocidad es una medida del cambio de velocidad y se define como el diferencial de velocidad sobre el diferencial de la distancia. También se le puede denominar como tasa cortante y vamos a entender un poquito lo que nos quiere decir esta imagen con la explicación del esfuerzo cortante. Pues según la ilustración, el concepto de cambio de velocidad de un fluido, como nos muestra en este esquema, que tenemos una superficie de fluido o una capa de fluido bastante pequeña que se encuentra al medio de dos superficies, donde la superficie superior va a estar en movimiento y la superficie de abajo, por lo contrario, estaría estática. Una condición fundamental cuando un fluido real está en contacto con una superficie frontera es que el fluido tenga la misma velocidad ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando tenemos este fluido que está adyacente o está a la par de, la superficie en movimiento, este fluido tendrá una velocidad igual a la superficie que está en movimiento. A diferencia del fluido que está en contacto con la superficie estacionaria, esta va a tener una velocidad igual a cero. Entonces, a medida nos vayamos alejando de la superficie estacionaria, esa velocidad va a ir aumentando. Y a medida esté más cercana, partiendo de la superficie en movimiento hacia la superficie estacionaria, esa velocidad va a ir disminuyendo hasta llegar a cero, que tendríamos una velocidad cero en la superficie o en el fluido que está cercana a la superficie estacionaria. Entonces, si la distancia entre estas dos superficies es bastante pequeña, entonces la tasa de cambio de velocidad con la posición esta va a ser lineal. El hecho es que el esfuerzo cortante en el fluido sea directamente proporcional al gradiente de velocidad. Y este se va a enunciar entonces como el esfuerzo cortante va a ser igual a esta letra griega que la vamos llamada eta, que la vamos a denominar como viscosidad dinámica. Entonces, el esfuerzo cortante sería igual a la viscosidad dinámica por el diferencial de longitud o de altura entre el diferencial de velocidad. En el caso de las unidades de la viscosidad dinámica,
podemos emplearla en los sistemas tradicionales, tanto el sistema inglés como el sistema internacional, y ya vamos a ver cuáles son estas unidades, pero primero recuerden que el esfuerzo cortante, lo cual definimos que dijimos que era la fuerza que se requiere para que una unidad de área de una sustancia se deslice sobre otra. Y eso tiene que ver mucho con la viscosidad dinámica. Entonces, si nosotros no tenemos este dato y lo que queremos conocer es esto, entonces vamos a despejar. Entonces tenemos que la viscosidad dinámica sería igual al esfuerzo cortante entre diferencial de altura sobre diferencial de velocidad. Entonces, si hacemos esta operación, nos quedaría igual que la viscosidad dinámica es igual al esfuerzo cortante por el resultado del diferencial de altura o de distancia sobre el diferencial de velocidad. Entonces, en el caso del sistema internacional, teníamos que el resultado del esfuerzo cortante o las unidades del esfuerzo cortante nos quedan unidad de fuerza sobre unidad de área. Y lo multiplicaríamos por el resultado que vamos a tener acá, que en el caso de esta distancia sería unidades de longitud y acá unidades de velocidad. Entonces nos quedaría metro sobre metro por segundo. Entonces, si nosotros eliminamos unidades, nos eliminaríamos este metro con este metro cuadrado de acá. O lo podríamos eliminar con este de acá, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué nos quedaría? Newton por segundo sobre metro cuadrado. Recuerden que Newton sobre metro cuadrado era igual a Pascal, entonces tendríamos que las unidades para el sistema internacional nos quedarían Pascal por segundo. Ahora, es importante que comprendamos que la definición de viscosidad dinámica la podemos denotar con diferentes unidades y en algunos casos cuando las unidades de viscosidad dinámica se combinan con otros términos, en esta unidad vamos a ver que la podemos combinar con las unidades de la densidad de los fluidos. Por lo tanto, nos conviene expresarla en función de kilogramos, en términos de kilogramos, sabiendo que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo. Entonces, si tenemos eh, que la viscosidad dinámica sería igual a newton por segundo sobre metro cuadrado, entonces hacemos la conversión de newton a kilogramos metro por segundo, que sería esta parte de acá, que equivaldría a newton por segundo sobre metro cuadrado. Entonces acá nosotros eliminamos segundo con este segundo al cuadrado y eliminamos metro con este metro cuadrado de acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría kilogramos sobre metro por segundo. Entonces, esta sería otra forma que nosotros podríamos denotar o que le podríamos dar unidades a la viscosidad dinámica. Entonces, pueden ver que tenemos tres opciones. La primera, que podría ser newton segundo sobre metro cuadrado. Esta es una. O podríamos utilizar pascal por segundo o podríamos utilizar kilogramos sobre metro por segundo. Esto pues sería con respecto al sistema internacional. Ahora, en el sistema inglés tendríamos las unidades para viscosidad dinámica de libra por segundo sobre pie cuadrado. O también la podríamos tener en Sloot sobre pie cuadrado por segundo, sobre pie por segundo.
Hay otras unidades que se emplean, pero que no son muy comunes, pues ya este es un sistema obsoleto para el caso del sistema CGS. Pero lo vamos a ver porque todavía hay algunas investigaciones que emplean este sistema. Entonces, la viscosidad dinámica es igual a DINA por segundo sobre centímetro cuadrado, lo cual equivale a un points. Un points es igual a gramo sobre centímetro por segundo, lo cual equivale a 0.1 pascal por segundo. Es común también encontrar en unidades de centipoints, lo cual sería igual a los points entre, entre 100. Y esto sería igual a 0.001 pascal por segundo o igual a 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo, lo cual equivale a 1 a un milipascal por segundo. Por lo general, la viscosidad dinámica de los fluidos se expresa en unidades de milipascales por segundo. Esto es debido a que es muy común que para los fluidos que vamos a ver en el transcurso de la clase, vamos a encontrar viscosidades dinámicas que varían entre 1 por 10 a la menos 4 pascales por segundo hasta los 60 pascales por segundo. Entonces, lo más conveniente es utilizar los términos de milipascales, donde un milipascal es igual a 1 por 10 a la menos 3 pascales, lo cual equivale a 0.001 pascales. Acá, jóvenes, en el caso de la viscosidad dinámica, entonces, en el caso de mecánica de fluidos, hay muchos cálculos que involucran a la razón de la viscosidad dinámica con la densidad del fluido. Por conveniencia, la viscosidad cinemática la vamos a representar con la letra griega nu, y la cual sería igual a la relación que hay entre la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. En el caso del sistema inglés, nosotros tenemos que la, la viscosidad dinámica nos quedaría igual en las unidades de kilogramos sobre metro por segundo, y en el caso de la densidad del fluido es igual a kilogramos sobre metro cúbico. Entonces acá hacemos nuestra operación oreja, si se le facilita de esta manera, y nos quedaría kilogramo por metro cúbico sobre kilogramo metro por segundo. De esta manera acá. Entonces nosotros cancelamos unidades y a qué nos quedaría igual. Metro cuadrado sobre segundo. Esto sería para el sistema inglés. Ahora, ¿qué pasa con el sistema, para el sistema internacional, perdón? ¿Qué pasa para el sistema inglés? Nos quedarían las unidades de pie cuadrado sobre segundo. En el caso del sistema CGS, la viscosidad cinemática la vamos a tener en unidades de centímetro cuadrado sobre segundo, lo cual equivale a un STOT. Un STOT equivale a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Y un centistot serían los STOT entre 100, lo cual es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, lo cual es igual a 1 milímetro cuadrado sobre segundo. Entonces ya vamos a ver esta unidad un poquito más adelante porque la denominamos así, que esta la utilizamos en el sistema internacional. Muchos cálculos en la mecánica de fluidos empleamos lo que es la viscosidad cinemática eh, en términos de milímetro cuadrado sobre segundo, ya que hay muchos de los valores de viscosidad cinemática para los fluidos que vamos a ver en la clase varían entre
1 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo y 7 por 10 a la menos 2 metros cuadrados por segundo. Entonces, si ustedes miran, es necesario utilizar notación científica. Entonces, para evitar utilizar la notación científica, lo dejamos en términos de milímetro cuadrado sobre segundo, sabiendo que un metro cuadrado sobre segundo sería igual a 1 por 10 a la 6 milímetros cuadrados sobre segundo. ¿Cómo hacemos esta conversión de metro cuadrado a milímetro cuadrado? Entonces, si sabemos que un metro al cuadrado es igual, un metro tiene 1000 milímetros, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, 1000 al cuadrado le daría 10 a la 6. Y pues ahí, aquí en milímetros. Y aquí eliminamos metro cuadrado con metro cuadrado de acá, que nos quedaría el resultado de esta operación. Acá vamos a ver cuál es la relación que hay de la viscosidad con la temperatura. Como les comenté en el video que vimos al inicio de la clase, la viscosidad de los fluidos o de la mayoría de los fluidos va a variar con respecto a aumente o se baje la temperatura. Entonces, a medida se aumenta la temperatura, como pueden ver en este gráfico, la viscosidad de los fluidos va a ir disminuyendo. Pero hay un límite, porque no significa que si nosotros aumentamos la temperatura arriba de los 100 grados centígrados, quiere decir que va a disminuir tanto la viscosidad que ese valor va a ser cero. Todos los fluidos tienen viscosidad, aunque hay algunos que tienen una viscosidad muy baja, pero siempre la tienen. Entonces no hay fluido que tenga una viscosidad igual a cero. Entonces, un ejemplo claro podría ser en el caso de los aceites de los motores, que si cuando este está frío, cuesta que escurra debido a que tiene una viscosidad alta. Lo que se necesita es aplicar o aumentar la temperatura para que este pueda fluir con mayor rapidez o con mayor facilidad. Entonces esto lo vamos a hacer a medida que aumenta la temperatura, nos disminuye la viscosidad de forma notable. En el caso de los gases, pues va a tener un comportamiento un tanto diferente con respecto a los líquidos, ya que su viscosidad se incrementa conforme la temperatura crece. Pero esta diferencia de viscosidad no va a ser tan marcada como en el caso de los fluidos, sino que va a ser un poco a un menor nivel o a una escala menor. Vamos aquí a ver en esta tablita algunos fluidos muy comunes con respecto a la temperatura, cuál es el valor de la viscosidad dinámica. Acá tenemos la viscosidad dinámica en pascal sobre segundo, lo que es igual a newton segundo sobre metro cuadrado. Recuerden las unidades de pascal a que eran igual, newton sobre metro cuadrado. Entonces, acá es, acá para el agua a 20 grados centígrados vamos a tener que la viscosidad es igual a 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Y en el caso de la gasolina a 20 grados centígrados igual, la viscosidad es más baja, es de 3.1 por 10 a la menos 4. Entonces, en el caso del agua, en comparación con la gasolina, a la misma temperatura, el agua va a ser más viscosa que la gasolina. Ahora, con respecto al aceite, si ustedes pueden ver que a 20 grados centígrados, la viscosidad dinámica de este aceite es de 3.5 por 10 a la menos 1. Quiere decir que es más viscoso que el agua y va todavía más viscoso que la gasolina. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos la temperatura de este aceite SAE 30 a 80 grados centígrados? La viscosidad va a disminuir.
de 3.9 por 10 a la menos 1 a 1.9 por 10 a la menos 2. Entonces podemos ver cómo es el efecto de la temperatura con respecto a la viscosidad de los fluidos. Es muy común utilizar este índice de viscosidad, el cual indica cuánto cambia la viscosidad con respecto a la temperatura. Esto es especialmente empleado cuando se trabaja con aceites o lubricantes o fluidos hidráulicos que se utilizan en equipos que deben operar a temperaturas extremas o a altas temperaturas o a amplios rangos de temperatura. Entonces, ¿qué nos indica el índice de viscosidad? Que cuando un fluido tiene un índice de viscosidad bastante alto, muestra un pequeño cambio en la viscosidad cuando se sube o se baja la temperatura. Y a diferencia de un fluido con un índice de viscosidad bajo, cuando se varía la temperatura, su viscosidad va a cambiar de manera más marcada. Entonces, en palabras sencillas es, cuando un fluido tiene un índice de viscosidad alta, a medida fluctúa la temperatura, la viscosidad del fluido no va a variar mucho. Cuando un fluido tiene un índice de viscosidad bajo y varía la temperatura, su viscosidad sí va a cambiar de manera más marcada. Entonces, para esto vamos a ver una tablita en donde vamos a tener índices de viscosidad que van a variar desde de 50, 100, 150, 200, 250 y 300. Para ello se emplea papel para graficar, diseñado especialmente para indicar el índice de viscosidad de los fluidos. En sí, el índice de viscosidad lo que realmente es una curva. Pero en el caso, como estamos utilizando un papel especial, un papel milimetrado especial, entonces acá lo que vamos a poder observar son líneas rectas. El índice de viscosidad está determinado por la medición de la viscosidad cinemática de una muestra tanto a 40 grados centígrados como a 100 grados centígrados. Y con la temperatura de estos valores con los de ciertos aceites de referencia, a los cuales se les asigna valores de viscosidad de índice de viscosidad de 0 y 100. Entonces, lo que decía el índice de viscosidad es que cuando tenemos un índice de viscosidad bajo, por ejemplo este, a medida fluctúa la temperatura, a medida fluctúa la temperatura, si pueden ver esta línea acá, que el índice de viscosidad es 50, a medida la temperatura fluctúa, miren, cuando la temperatura empieza a aumentar, este cambio de la viscosidad va a ser más marcado. ¿Por qué? Porque tiene un índice de viscosidad bajo. A diferencia de los fluidos que tienen un índice de viscosidad alto, en el caso del de 300, ustedes pueden observar que a medida fluctúa la temperatura, su cambio en la viscosidad no va a ser tan marcado. Entonces, recuerden que la viscosidad cinemática la expresábamos en milímetros cuadrados sobre segundo, y en el caso del índice de viscosidad sería igual L menos U sobre L menos H por 100, donde BI sería el índice de viscosidad del fluido, U representaría la viscosidad cinemática del aceite de prueba a 40 grados centígrados, L representaría la viscosidad cinemática de un aceite estándar a 40 grados centígrados con un índice de velocidad de 0 y que a 100 grados centígrados tiene la misma viscosidad que el aceite de prueba, este de acá. Y en el caso de H representaría la viscosidad cinemática de un aceite estándar a 40 grados centígrados. En este caso sería con un índice de viscosidad de 100 y que a 100 grados centígrados tiene la misma viscosidad que el aceite de prueba.
Entonces, jóvenes, hasta aquí sería la parte de viscosidad de los fluidos.